Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Preparados para un viaje al corazón de los culebrones turcos más adictivos? Porque hoy vamos a desentrañar los secretos más jugosos, los dramas más impactantes y las curiosidades más sorprendentes detrás de esas series que nos tienen enganchados a la pantalla. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en el mundo de Turquía en llamas, un recorrido por esas producciones otomanas que han conquistado corazones en todo el mundo. Desde amores prohibidos hasta venganzas implacables, pasando por intrigas palaciegas y giros de guión que te dejan sin aliento. Prepárense porque hoy no se guardará ningún secreto. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de dramas, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo seriéfilo. Ya saben que aquí siempre encontrarán los análisis más profundos, las teorías más locas y los secretos mejor guardados de sus series favoritas. Y ahora sí, apaguen las luces, acomódense en el sofá y prepárense para una inmersión total en el fascinante mundo de Turquía en llamas. Empecemos con Erkencikus, o pájaro madrugador para los amigos. A simple vista, una comedia romántica ligera, perfecta para desconectar. Pero, ¿sabían que la química arrolladora entre Demet Özdemir y Can Yaman traspasó la pantalla? Los rumores de un romance en la vida real fueron constantes durante toda la emisión de la serie, alimentando aún más el fervor de los fans. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, la expectación era palpable en cada escena. La prensa del corazón turca, siempre hambrienta de titulares, dedicó incontables páginas a especular sobre el estado sentimental de ambos actores. Fotos robadas, testimonios de fuentes cercanas, y análisis exhaustivos de su lenguaje corporal eran el pan de cada día. La verdad es que independientemente de si hubo o no un romance real, la maestría con la que ambos interpretaron sus roles contribuyó enormemente al éxito de la serie. Profundicemos un poco más en esta química explosiva. Demet Özdemir, con su frescura y espontaneidad, encarnó a la perfección el espíritu libre y soñador de Sanem. Can Yaman, por su parte, aportó un toque de masculinidad y misterio que complementaba a la perfección la personalidad de su coprotagonista. La dinámica entre ambos era simplemente irresistible, y los fans no podían evitar imaginar que ese amor que veían en la pantalla se extendía también fuera de ella. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Sus perfiles de redes sociales se inundaron de seguidores de todas partes del mundo, ávidos de conocer más detalles sobre sus vidas y, por supuesto, de alimentar la esperanza de un romance real. Además, sabían que Can Yaman insistió en gran medida en el desarrollo de la trama, aportando ideas y sugiriendo cambios en el guión para darle un toque más auténtico a su personaje. Se dice que algunas de las escenas más icónicas de la serie fueron producto de su improvisación y su conexión con el papel. Yaman, con su personalidad arrolladora, no dudó en expresar sus opiniones sobre el desarrollo de Can Divit, el personaje que interpretaba. Quería que fuera un hombre de negocios exitoso, pero también un alma libre, un aventurero que buscaba su propio camino. Sus aportaciones al guión enriquecieron la serie y le dieron un toque de autenticidad que fue muy apreciado por el público. La improvisación en el set era una constante y muchas de las escenas más memorables nacieron de la espontaneidad y la conexión entre los actores. La dirección, por supuesto, supo aprovechar esta dinámica y darle libertad a ambos para que desarrollaran sus personajes de la manera más natural posible. Pero no todo fueron risas y romance en el rodaje de Erkencikus. Al parecer, las jornadas eran extenuantes y la presión por mantener el éxito de la serie era enorme. Se rumorea que hubo algunos roces entre el equipo de producción y los protagonistas, aunque siempre se intentó mantener la armonía de cara al público. La fama tiene un precio, y el ritmo frenético de rodaje de una serie de éxito puede ser muy exigente. Los actores, sometidos a largas jornadas de trabajo y a una constante atención mediática, a menudo sufren de estrés y agotamiento. Se dice que hubo momentos de tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman, aunque ambos siempre negaron cualquier conflicto públicamente. La presión por mantener la serie en lo más alto era enorme, y esto inevitablemente afectaba al ambiente de trabajo. Sin embargo, el profesionalismo de todos los implicados permitió que la serie llegara a su fin con gran éxito. Ahora, cambiemos de registro y sumerjámonos en la intensidad de Karasevda, o amor eterno. ¡Ay, Karasevda! Un drama que te destroza el corazón en 1000 pedazos. La historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, marcados por el destino y las ambiciones de otros, nos mantuvo pegados al televisor durante 2 temporadas.
La trama, cargada de giros inesperados y momentos de gran tensión emocional, conquistó a la audiencia de todo el mundo. La crítica alabó las interpretaciones de los actores, la cuidada dirección y la banda sonora, que contribuía a crear una atmósfera melancólica y desgarradora. Karasevda se convirtió en un referente del drama turco, demostrando que las series de este país podían competir con las producciones de Hollywood. Pero, ¿sabían que la actriz Neslihan Atagul, quien interpreta a Nihan, estuvo a punto de abandonar la serie por agotamiento? La intensidad emocional del personaje y las largas jornadas de rodaje le pasaron factura. Afortunadamente logró recuperarse y seguir adelante, regalándonos una actuación memorable. Atagul, conocida por su profesionalismo y dedicación, se entregó por completo a su papel, sumergiéndose en la complejidad emocional de Nihan. Sin embargo, la carga emocional del personaje, sumada a las extenuantes jornadas de trabajo, terminaron afectando su salud. Hubo momentos en los que la actriz se sintió al borde del colapso, y se llegó a plantear la posibilidad de abandonar la serie. Afortunadamente, con el apoyo de sus compañeros y de su equipo médico, logró recuperarse y continuar con su trabajo. Su actuación final fue aún más conmovedora, reflejando la lucha interna y la vulnerabilidad de Nihan. Y hablando de actuaciones memorables, Burak Özçivit, el galán que interpreta a Kemal, se convirtió en un ícono de la televisión turca gracias a este papel. Su interpretación de Kemal Soydere, un ingeniero de minas honesto y perseverante, lo catapultó a la fama internacional. Su mirada intensa, su carisma y su talento para transmitir emociones conquistaron a la audiencia femenina de todo el mundo. Özçivit se convirtió en un símbolo sexual, y su imagen se utilizó para promocionar marcas de ropa, perfumes y otros productos de consumo. Pero, ¿sabían que antes de Karasevda, ya era un rostro conocido en Turquía? Su participación en el concurso Best Model of Turkey en 2005 le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Sin embargo, fue su interpretación de Kemal Soydere la que lo catapultó a la fama internacional. Antes de convertirse en actor, Özçivit trabajó como modelo, desfilando para importantes marcas de moda. Su atractivo físico y su carisma le valieron el reconocimiento del público y de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su verdadera vocación era la actuación, y pronto comenzó a tomar clases y a participar en pequeños proyectos. Su papel en Karasevda fue el trampolín que necesitaba para convertirse en una estrella de talla mundial. Pero el drama no solo se vivía en la pantalla. La prensa turca siguió de cerca la relación entre Burak Özçivit y su esposa, Fariye Evcen, también una reconocida actriz. Los rumores de crisis y separaciones fueron constantes, aunque la pareja siempre se mostró unida y enamorada. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y Burak Özçivit y Fariye Evcen no fueron una excepción. La prensa del corazón turca se deleitaba en publicar rumores sobre posibles crisis en su matrimonio, alimentados por fuentes cercanas y fotos comprometedoras. Sin embargo, la pareja siempre se mantuvo unida, desmintiendo los rumores y demostrando su amor en cada aparición pública. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos fans, que admiraban su fortaleza y su capacidad para superar los obstáculos. Al parecer, la presión mediática y las largas jornadas de trabajo pusieron a prueba su relación, pero lograron superarlo gracias al amor y la comunicación. La fama tiene un precio y la presión mediática puede ser muy difícil de soportar. Burak Özçivit y Fariye Evcen tuvieron que aprender a lidiar con los rumores, las críticas y las intromisiones en su vida privada. La clave de su éxito fue la comunicación abierta y honesta, así como el apoyo mutuo. Ambos entendieron que estaban juntos en esto, y que solo trabajando en equipo podrían superar los desafíos que se presentaran. Su amor, más fuerte que nunca, les permitió construir una familia y seguir adelante con sus carreras profesionales. Cambiemos de tercio y hablemos de Muhteşem Yüzyıl, o El Sultán. Una superproducción histórica que nos transporta al Imperio Otomano en su máximo esplendor. Intrigas palaciegas, luchas de poder, amores prohibidos y batallas épicas. El Sultán lo tiene todo. La serie, ambientada en el siglo XVI, narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. La trama se centra en sus conquistas militares, sus relaciones políticas y sus intrigas amorosas, así como en la vida de su harén y las luchas por el poder entre sus concubinas. La producción, de gran calidad, recrea con detalle la época y los personajes, ofreciendo una visión fascinante de la historia otomana. Pero, ¿sabían que la serie generó una gran controversia en Turquía?
Algunos sectores conservadores criticaron la representación del sultán Suleimán el Magnífico, considerándola irrespetuosa y alejada de la realidad histórica. Se argumentaba que la serie se centraba demasiado en los aspectos personales del sultán, dejando de lado sus logros políticos y militares. La representación de Suleimán como un hombre obsesionado con el poder y el placer, en lugar de un líder sabio y justo, fue considerada una ofensa a la memoria histórica. Grupos religiosos y nacionalistas organizaron protestas y campañas para exigir la cancelación de la serie, argumentando que distorsionaba la historia y promovía valores contrarios a la moral y las buenas costumbres. A pesar de las críticas, El Sultán fue un éxito arrollador en Turquía y en el extranjero. La cuidada ambientación, el vestuario lujoso y las actuaciones impecables fueron clave para su éxito. La producción no escatimó en recursos para recrear el ambiente de la corte otomana, utilizando escenarios reales y vestuario de época. Los actores cuidadosamente seleccionados lograron dar vida a los personajes históricos, transmitiendo sus emociones y motivaciones. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y discusiones sobre la historia y la identidad turca. Y hablando de actuaciones impecables, Ali Tergen, quien interpretó al sultán Suleimán, se consagró como uno de los actores más importantes de Turquía. Su interpretación del sultán, llena de matices y complejidad, fue aclamada por la crítica y el público. Ergenk logró transmitir la ambición, la crueldad, el amor y la vulnerabilidad de Suleimán, creando un personaje inolvidable. Su trabajo en El Sultán le valió numerosos premios y reconocimientos, consolidando su posición como uno de los actores más respetados de Turquía. Pero, ¿sabían que antes de El Sultán ya había participado en varias series y películas? Sin embargo, fue este papel el que le dio la fama internacional y lo convirtió en un símbolo del poder y la elegancia. Antes de convertirse en actor, Ergenk estudió ópera y trabajó como cantante y bailarín. Su talento artístico lo llevó a participar en varios musicales y obras de teatro, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Su papel en El Sultán fue el punto culminante de su carrera, permitiéndole demostrar todo su talento y consolidarse como una estrella de la televisión turca. Y para terminar este recorrido por las series turcas más impactantes, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Un clásico de la televisión turca que sigue dando que hablar. La historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mayor y adinerado, pero se enamora de su sobrino, es un drama que te atrapa desde el primer momento. La serie, ambientada en la Estambul moderna, explora las relaciones familiares, las ambiciones sociales y los deseos prohibidos. La trama, cargada de tensión sexual y giros inesperados, mantiene al espectador en vilo hasta el final. La crítica alabó la dirección, la fotografía y las actuaciones de los actores, especialmente la de Beren Saat, quien interpretó a Biter. Pero, ¿sabían que Aşk Memnu es una adaptación de una novela homónima escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX? La historia original ya era un escándalo en su época, y la adaptación televisiva no hizo más que aumentar la polémica. La novela, publicada en 1899, ya abordaba temas tabú como el adulterio, la infidelidad y la hipocresía social. La adaptación televisiva, respetando la trama original pero adaptándola a la época moderna, generó un debate aún mayor sobre estos temas. La serie fue considerada por algunos como una crítica a la sociedad burguesa y sus valores superficiales, mientras que otros la acusaron de promover la inmoralidad y el libertinaje. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y generó un gran debate social. Algunos la consideraron una obra maestra que retrataba la hipocresía de la sociedad burguesa, mientras que otros la criticaron por promover el adulterio y la inmoralidad. Lo que es innegable es que Aşk Memnu dejó una huella imborrable en la televisión turca y se convirtió en un referente del melodrama. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando debates académicos, análisis sociológicos y parodias humorísticas. La figura de Biter, la protagonista, se convirtió en un ícono de la cultura pop, generando una gran cantidad de memes, fanart y productos derivados. Kıvanç Tatlıtuğ, quien interpretó a Belul, el sobrino del adinerado Adnan, se convirtió en un ídolo juvenil gracias a este papel. Su atractivo físico y su carisma lo convirtieron en uno de los actores más deseados de Turquía. Tatlıtuğ logró transmitir la ambivalencia de Belul, un joven atractivo y seductor, pero también inmaduro y egoísta. Su actuación fue clave para el éxito de la serie, y le valió numerosos premios y reconocimientos. Pero, ¿sabían que antes de ser actor fue modelo?
De hecho, ganó el concurso Best Model of Turkey en 2002, lo que le abrió las puertas al mundo de la interpretación. Antes de convertirse en actor, Tatlıtuğ trabajó como modelo, desfilando para importantes marcas de moda. Su atractivo físico y su carisma le valieron el reconocimiento del público y de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su verdadera vocación era la actuación, y pronto comenzó a tomar clases y a participar en pequeños proyectos. Su papel en Aşk Memnu fue el trampolín que necesitaba para convertirse en una estrella de talla mundial. Hemos recorrido algunos de los secretos y dramas más impactantes de estas series turcas que nos tienen fascinados. Hemos visto cómo el amor traspasa la pantalla, cómo la presión del éxito puede afectar a los protagonistas, cómo las historias históricas generan controversia y cómo los clásicos adaptados siguen generando debate. Las series turcas han conquistado al mundo gracias a sus historias apasionantes, sus personajes complejos y sus producciones de alta calidad. Estas series nos ofrecen una ventana a una cultura diferente, al mismo tiempo que exploran temas universales como el amor, la ambición, la venganza y la redención. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Turquía en llamas. Recuerden que este es solo el principio, hay muchas más series turcas esperando ser descubiertas. El mundo de las series turcas es vasto y diverso con producciones de diferentes géneros y temáticas. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers de acción y series de suspense, hay una serie turca para cada gusto y preferencia. Les invito a explorar este fascinante mundo y a descubrir nuevas historias que les emocionen, les hagan reír y les hagan reflexionar. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos y dramas de sus series turcas favoritas. No olviden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué secreto o drama les sorprendió más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles vídeos que sean de su interés. No duden en compartir sus opiniones, sugerencias y críticas, ya que todas son bienvenidas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más salseo seriéfilo. Hasta la próxima.